El viento bajaba cortante desde la cresta, cargado con olor a pino quemado y nieve recién caída. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Silbaba entre las costuras del barracón de lona, tan frío como un arrepentimiento viejo. Nora Rich salió al amanecer todavía oscuro. Sus botas crujieron sobre la escarcha dura mientras ajustaba el chal sobre los hombros. El cielo tenía el color de un moretón antiguo, morado profundo con un borde amarillo enfermizo que prometía otro día sin sol. El campamento minero de Hollow Ridge se aferraba al filo de la montaña como una ampolla. Un puñado de tiendas, 2 chozas maltrechas y una iglesia retorcida por el clima resistían el viento invernal. 27 hombres, 4 mujeres, y ni una sola alma con las manos limpias. Nora los había contado. Siempre contaba. Tenía 18 años y ya cargaba la forma cansada de alguien mayor. La vida le había enseñado a caminar despacio, a hablar poco y jamás sostener demasiado la mirada de un hombre. Lo único que la había mantenido a salvo era ser útil y parecer invisible. Cocinaba, acarreaba agua, barría la carpa capilla antes de que el pastor Eli Briggs empezara sus sermones sobre fuego y condena. Su madre, Massey Rich, había muerto de fiebre cuando Nora tenía 10 años, allá en Kansas. El hombre que la había recogido, Clay Harlan, decía ser su padrastro, aunque actuaba más como un cobrador de deudas. Cuidaba mulas por oficio, bebía por costumbre y era cobarde por naturaleza. La arrastró hacia el oeste persiguiendo oro, polvo y promesas rotas. Esa mañana, Nora vio a Clay hablando con Duke Sloan, el capataz de la mina. Alto y de hombros anchos, Sloan caminaba como alguien que creía que la tierra le debía algo. Su abrigo negro se agitaba con el viento mientras se inclinaba hacia Clay. Voz baja, sonrisa torcida como cola de víbora. Nora se escondió detrás de la tienda de cocina y los observó de reojo. La forma en que hablaban, la manera en que Clay evitaba mirarlo directo, le dejó un frío en el estómago. Más tarde, Clay la encontró cargando leña. «Ponte el vestido azul», dijo sin mirarla. Su voz era áspera, pero no alta. Eso siempre era peor. «Lávate la cara, amárrate el cabello. Esta noche tenemos visita». Ella se quedó inmóvil. ¿Quién? Los ojos de Clay se movieron hacia ella, planos y grises. «No vuelvas a preguntarme eso». Esa tarde el cielo colgaba, pesado de nieve. Dentro de la tienda de suministros, iluminada por 2 lámparas de aceite y llena de humo, Duke Sloan bebía brandy y miraba a Nora como quien evalúa una ternera lista para subasta. «Eres una muchachita callada», dijo. «Eso es bueno». Un hombre necesita silencio al volver a casa. Clay no dijo nada. Ni siquiera tocó la bebida que Sloan le había servido. Solo asintió, manos entrelazadas entre las rodillas. «Puedo darle techo», continuó Sloan. «Comida, protección, y escuché que tienes unos derechos de madera que podríamos arreglar». Clay gruñó. Ese fue lo más parecido a un permiso. Nora no abrió la boca. La garganta se le cerró. El vestido azul le picaba en el cuello. Su madre había cosido ese dobladillo años atrás, cuando todavía había música en la casa. Más tarde, en el barracón de mujeres ya dormidas, Nora empacó lo que cupo en un pequeño atillo. El relicario de su madre, desgastado por tantos años entre sus dedos, un chal de lana con una esquina rasgada, una taza de lata, una navaja apenas capaz de cortar pan. El campamento estaba silencioso cuando se deslizó entre las sombras. Se mantuvo baja, pegada a los árboles más allá de las tiendas. Sus botas crujían suavemente sobre la nieve endurecida. El frío le mordió las piernas en minutos. Su aliento salía rápido y blanco, y no se atrevió a mirar atrás. No sabía a dónde iba, solo que debía irse. Siguió el viejo sendero de casa hacia el este, subiendo por la cresta, más allá del límite de los árboles donde el bosque se volvía espeso de abetos negros y silencio. Un búho ululó una vez.
Un zorro la miró desde una roca antes de desaparecer como humo. El frío empeoró. El chal se puso rígido. Las manos le ardían. Aún así, siguió adelante. Llegó a una roca grande con un hueco en la base, medio protegida del viento, y se metió ahí. El cuerpo le temblaba por el frío. Los dientes le castañeteaban dolorosamente. Se abrazó las piernas, se envolvió con lo que pudo y apretó el relicario contra el pecho. No rezó, no exactamente, pero susurró el nombre de su madre una vez, como una promesa. Luego llegó el sueño. Un sueño que se sentía como caer en la nieve, lento, interminable, silencioso. Muy arriba, donde los pinos se adelgazaban y el mundo se extendía en un blanco callado. Alguien la observaba. No se movió de inmediato, simplemente permaneció allí, con las botas hundidas en la nieve, y los ojos oscuros siguiendo el rastro que ella había dejado atrás. Su cabello, recogido con una tira de cuero, caía sobre un arco colgado al hombro. Taron Blackhawk había visto miles de huellas en la nieve, ninguna como aquellas, ninguna marcada por un desespero tan hondo. Y cuando notó el relicario que Nora Rich apretaba entre los dedos entumidos, el pequeño círculo de latón gastado por los años, lo reconoció al instante. Ese hilo rojo anudado no era casualidad, era una señal, y de algún modo había regresado al lugar correcto. Nora se movió antes de abrir los ojos. Por un momento no sintió nada, ni frío, ni dolor, ni el peso del tiempo. Solo el regreso lento de las sensaciones, el peso de sus piernas, el ardor en los pies y el pinchazo del aire golpeándole los labios partidos. Luego llegó el olor a humo y pino, mezclado con un aroma áspero, como de salvia seca quemada demasiado cerca del fuego. Parpadeó. El mundo cobró forma. Un techo bajo hecho de troncos toscos, sombras moviéndose suavemente. Su mejilla descansaba sobre piel auténtica, gruesa y con olor a montaña. El fuego chisporroteaba a un lado. Alguien se movía fuera de su vista, despacio, seguro. Se incorporó demasiado rápido, y todo se le fue de lado. Una voz sonó, baja pero firme. «No te levantes». Nora se quedó helada. El corazón le retumbó como cascos contra tierra dura. El hombre apareció entonces, alto, de hombros amplios, vestido con capas de gamuza y lana. Su cabello negro, recogido atrás. Sus ojos, profundos e impenetrables, la miraron con calma pero sin dar la bienvenida. «Necesitas reposar», dijo. Nora abrió la boca, pero la cerró de nuevo. La garganta estaba demasiado seca para formar palabras. Se humedeció los labios y gimió suavemente. ¿Quién? ¿Quién eres? Él se agachó junto al fuego y añadió un leño. «Taron», respondió. Su voz tenía una aspereza que recordaba a la corteza vieja arrancada del tronco. No volvió a mirarla. Tomó una pequeña olla del borde del fuego, vertió agua tibia en una taza de metal y se la tendió. Las manos de Nora temblaron cuando la recibió. El calor le quemaba las palmas entumidas. Bebió despacio, con cuidado, hasta vaciarla. Taron se levantó y caminó hacia el fondo del refugio, una especie de cabaña de cazador, tal vez, construida contra la roca misma. Una abertura servía de puerta, cubierta con una gruesa manta de lana. 2 pieles de venado estaban extendidas junto al fuego, y en un rincón descansaba un pequeño montón de equipo. Un arco, un carcaj lleno, una cuerda enrollada. Miró hacia abajo. Sus botas habían desaparecido. Sus pies estaban envueltos en telas limpias, tibias, impregnadas con un olor terroso. Una manta cubría sus piernas. Quien fuera ese hombre, había hecho lo necesario para mantenerla con vida. «¿Dónde estoy?», preguntó, con la voz áspera como grava. «En la ladera sur», respondió él sin rodeos. «La tormenta cayó anoche. Ahí afuera habrías muerto». Nora miró el fuego. Quiso replicar. Quiso decir que podría haber sobrevivido, pero su cuerpo ya conocía la verdad. Cada golpe, cada corte lo confirmaba.
¿Por qué me ayudaste?, susurró. Taron se giró. Caminó hacia ella, volvió a agacharse y abrió su mano. Allí estaba su relicario. Esto estaba en tu cuello, dijo. Nora lo tomó instintivamente. Él no la detuvo. ¿Sabes lo que significa?, preguntó. Ella miró el relicario. El hilo rojo, gastado hasta perder color, seguía anudado en un nudo pequeño y firme. Era de mi madre, murmuró. Ella lo llevaba siempre. Tu madre era apache, dijo él. Nora parpadeó, desconcertada. No, no lo creo. Ella nunca dijo que se llamara Masi. La mirada de Taron no se volvió suave, pero sí cambió, como si hubiera visto un recuerdo que no esperaba. Mi abuela anudaba así el hilo, murmuró él, para recordar a quienes se llevaron, o a quienes se perdieron. El silencio cayó espeso como nevada. El fuego estalló con un crujido seco. Taron se puso de pie, movió una olla de barro sobre las brasas. El aroma de carne y hierbas silvestres llenó el aire. El estómago de Nora se retorció. ¿Tienes hambre?, preguntó él desde el hombro. Ella asintió. Sirvió un guiso en un cuenco de madera y se lo llevó. Nora lo tomó con un suave «gracias» y comió lento. El caldo era ligero pero tibio. Trozos de conejo, zanahoria silvestre y alguna hierba verde que no reconoció. «No eres del campamento», dijo ella tras unas cucharadas. «No». «¿Vives aquí?», asintió. «A veces». «¿Solo?». Otro asentimiento. Nora dejó el cuenco sobre el suelo. «Perdón, si te traje problemas». «No los trajiste», respondió, y después añadió. «Todavía». Ella alzó la mirada, inquieta. «Huiste», dijo él sin juicio alguno. «Tus botas son de ciudad, el vestido roto al borde, las marcas de congelación en los pies. Saliste rápido». Nora no respondió. «No te estoy pidiendo explicaciones», murmuró él. «Solo lo digo». Ella se arropó mejor con la manta. «No podía quedarme». Él no insistió. En vez de eso, se acercó a la cortina y la abrió apenas para asomarse afuera. El viento aullaba contra la roca y la nieve caía de lado. «Tendrás que quedarte hasta que pase la tormenta», dijo. «2 días, quizá 3». Ella asintió. «Gracias». Taron giró apenas. «No me debes nada». Pero Nora no estaba tan segura. En el mundo de donde venía, nada se daba sin cobrar algo. Más tarde, cuando la tormenta se hizo más gruesa y la noche cayó encima, ella se recostó bajo las pieles pesadas, escuchando cómo el viento golpeaba la montaña como si quisiera arrancarla. Taron se sentó junto al fuego, tallando algo en un pedazo de madera. No había dicho palabra en horas, y aún así, ella se sentía más segura que en cualquier año de su vida. Antes de quedarse dormida, susurró una última pregunta. «¿Por qué vives aquí, tan lejos de todo?». Él no levantó la mirada. «Por la misma razón por la que tú huiste». Algunos lugares no son seguros para gente como ellos, y el fuego siguió ardiendo. La nieve amainó la mañana del tercer día, pero el frío se clavó más hondo, como si quisiera quedarse para siempre. Afuera, el mundo se había vuelto blanco y quieto, sin viento, sin huellas, solo silencio. Dentro del refugio, el fuego era ya un montón de brasas. Taron removió los carbones con una varilla de hierro ennegrecida, despertando llamas nuevas. Nora estaba envuelta bajo una piel gruesa, su aliento formando nubecitas mientras observaba cada movimiento de él, cómo todo lo hacía sin sonido, sin desperdiciar nada. Desde aquella primera noche no hablaba mucho, pero ella ya entendía que su lenguaje no estaba hecho de palabras. «¿Siempre vives solo?», preguntó en voz baja. Taron la miró de reojo. «Casi siempre». Ella vaciló. «¿Y no? ¿No te sientes solo?». Él no contestó. Solo agregó más leña al fuego. Con eso bastaba como respuesta. Compartieron el desayuno. Venado salado y té de pino, duro como masticar corteza, pero lo suficiente para calentarle el pecho y despejarle la mente. Ella bebió lentamente.
mirando cómo Taron seguía vigilando la entrada cada pocos segundos. ¿Esperas a alguien? Sacudió la cabeza. Siempre hay que esperar algo. Nora recogió las piernas bajo la manta. Mi padrastro no me buscaría, a menos que alguien le pagara por hacerlo. Taron no respondió, pero un destello en sus ojos dejó claro que entendía perfectamente el tipo de hombre que era Clay Harlan, sin necesitar más detalles. Después de comer, Taron salió a revisar sus trampas. Nora, sola en el refugio, pasó la mano sobre las vetas del suelo de madera. Era áspero, pero firme. Miró los objetos colocados en estantes rústicos, manojos de hierbas secas, una calabaza llena de algo que olía a grasa, cuerdas hechas de tendones, un pequeño silbato tallado en hueso. Cada cosa parecía un pedazo de una vida que ella jamás había conocido. Una vida que no estaba escrita en libros ni se gritaba en sermones. Algo más antiguo, más silencioso. Taron volvió con un par de conejos y escarcha en los hombros. «Quiero mostrarte algo», dijo, arrojando las piezas al armazón donde desollaba. La guió entre las rocas por un sendero estrecho entre abetos cubiertos de escarcha, como encaje de boda. El sendero terminaba en un claro donde había una pequeña poza, congelada en los bordes, con vapor saliendo del centro. «Un manantial caliente», explicó. «Ha estado aquí desde antes de que existieran los nombres». Nora se acercó, se arrodilló y tocó el agua tibia. «Es precioso». Él asintió. «Solía venir aquí con mi madre», murmuró. «El agua recuerda». «¿Recuerda qué?» Taron miró hacia los árboles, lo que uno deja sin decir. Se quedaron allí un rato sin hablar, respirando, escuchando el bosque crujir bajo el peso del invierno. De vuelta en el refugio, Taron le enseñó cómo preparar la carne de conejo, cómo torcer tendones para hacer hilo, cómo reconocer las raíces medicinales que guardaba en un frasco de barro marcado con ocre rojo. «Esta es para la fiebre», dijo, tocando un trozo que parecía un dedo doblado. «La corteza de sauce para el dolor, y el milenrama para detener la sangre». Nora repetía los nombres en voz baja. Quería recordarlo todo. Esa noche, ella se ofreció a ayudar con la cena. Taron le dio una piedra plana, un puñado de tubérculos silvestres y un cuchillo viejo. «Si mueves la olla antes de tiempo», dijo, con una media sonrisa, «vas a quemar el fondo». Ella soltó una risa suave. «Haré lo posible por no arruinar tu estofado». «Muy tarde», murmuró él, y volvió a limpiar los conejos. Trabajaron uno al lado del otro, sin necesidad de llenar el aire con palabras. El fuego chisporroteó. Afuera, la nieve caía en láminas lentas. Mientras comían, Nora habló en voz baja. «Cuando era niña, mi madre cantaba mientras cocinaba. Canciones que nunca entendí». «¿Qué tipo de canciones?» «No sé. Suenan antiguas, no en inglés, ni siquiera como himnos. Una vez le pregunté qué significaban. Ella solo dijo, son cosas viejas». Taron levantó la vista. «¿Recuerdas alguna?» Nora tarareó unas notas leves, una melodía suave y ondulante. El rostro de él cambió. No sonrió, pero su mirada viajó lejos, como si oyera algo que ya no estaba en el mundo. «Mi tía cantaba eso», dijo al fin. La respiración de Nora se atascó. «¿Tu tía?» Él asintió. «Era apache. Mi madre también lo era. Mi padre fue mexicano. Se marchó antes de que yo naciera». «No lo sabía», murmuró Nora. «Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Y no hablaba mucho de lo que vino antes». Taron estudió su rostro un momento. «Lleva su voz contigo. Con eso basta». Nora parpadeó duro, sintiendo cómo esas palabras se le hundían más profundo de lo que esperaba. Más tarde, cuando Taron ya estaba acostado en su cama de pieles y el fuego había bajado a brasas tranquilas, Nora permaneció despierta. Buscó en su pequeño atado el relicario. Lo abrió de nuevo. Dentro seguía aquel hilo desgastado, anudado en un lazo. Pasó el pulgar sobre él, preguntándose qué significaba, qué historia guardaba.
Miró hacia Taron. Él respiraba despacio. Un hombre hecho de silencio. Ella habló en voz muy tenue. ¿Por qué confías en mí? Hubo una pausa larga. No confío. Nora dejó salir una sonrisa suave. Justo. Otra pausa. Pero no me mientes, añadió él. No a mí. Eso vale algo. Ella se recargó en la pared de madera, los ojos cerrándose poco a poco. Entre el latido del corazón y el murmullo del invierno, una paz extraña los rodeó a ambos. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado, azul limpio, como si el invierno hubiera agotado su furia durante la noche. La nieve brillaba bajo el sol pálido como vidrio molido. Taron salió temprano a revisar las trampas, dejando a Nora con el fuego lento y los pensamientos que le golpeaban el pecho. Había dormido ligero, con sueños flotando justo debajo de la superficie, como agua atrapada bajo el hielo. En uno de ellos, su madre estaba en el umbral de su vieja casa, tarareando esa misma melodía. Tenía entre las manos un tazón humeante. Nora despertó con el aroma aún rondándola. Mientras avivaba el fuego, notó un pequeño saquito de cuero colocado sobre una piedra plana junto a su manta. No lo había visto antes. Lo tomó con cuidado. Desató el cordón de cuero crudo y lo abrió. Dentro había un polvo gris fino, perfumado y terroso, mezclado con pequeñas virutas de corteza de cedro. Entre ello descansaba un fragmento de hueso. Lo alzó hacia la luz. No era simple ceniza. Era ceremonial. Taron regresó poco después, con las botas mojadas por la nieve derretida y 3 liebres colgadas del hombro. Se detuvo al verla con el saquito en la mano, dejó la casa en el suelo y se agachó junto al fuego. «¿Dejaste esto?», dijo Nora en voz baja. «Sí». «¿Qué es?». Él no respondió enseguida. Tomó un pellizco del polvo, lo dejó caer sobre las brasas. El fuego estalló en un destello dorado antes de volver a su rojo tranquilo. «Se llama ceniza chidi», dijo. «Ceniza de espíritu, hierbas quemadas, cedro, partes de nuestros muertos. La guardamos para ceremonia, para la memoria». Nora miró la ceniza que quedaba en su mano. «¿Y me la estás dando?». Taron la sostuvo con la mirada. «No es un regalo, es un reconocimiento». Ella tragó, sin saber qué responder. «Porque yo». Él no desvió los ojos. «Porque te quedaste, cuando pudiste haber corrido otra vez. Porque escuchas. Porque el fuego no miente». Nora cerró el saquito con cuidado, casi con reverencia. Las manos le temblaban un poco. Esa tarde se sentaron cerca del borde del claro, donde el sol calentaba una roca grande. Taron tallaba algo en un cuerno de venado, mientras Nora trenzaba un pequeño cordón con tendón de conejo, copiando el movimiento a partir de lo que él le había mostrado. «¿Siempre estás haciendo cosas?», preguntó ella. Él asintió. «Mantiene callados a los fantasmas. ¿Funciona?». Una sonrisa mínima cruzó su boca. «A veces». Ella observó cómo la luz se enredaba en su cabello, cómo sus manos se movían con intención. Una calma tibia le llenó el pecho, no del fuego ni del sol, sino de la certeza de ya no ser invisible. Dudó un momento, luego dijo: «No dejo de pensar en lo que dijiste, que el hilo de mi relicario podría venir de tu gente, que quizá mi madre era una de ustedes». Taron asintió una sola vez. «¿Hay alguna manera de saberlo?». «No con palabras», respondió. «No siempre. A veces con canciones, o con la forma en que una mano toca la tierra, o en cómo alguien se dirige al fuego». Ella miró sus propias palmas. «No es mucho para guiarnos». «Es suficiente». Esa noche, mientras Taron limpiaba las pieles y Nora removía el estofado, un viento se coló entre los árboles, haciéndolos inclinar como si danzaran. La cabaña crujió, las chispas saltaron, y en el silencio que siguió, Nora habló otra vez. «¿Tu gente aceptaría a alguien como yo?». Taron tardó mucho en responder. Cuando finalmente lo hizo, sus palabras fueron lentas, cuidadosas,
Mi gente ya no acepta a los de afuera con facilidad. Demasiados llegaron con fuego y promesas, y dejaron tumbas detrás. Nora se estremeció. Entendió de inmediato. Ella venía de ese mundo. Pero, continuó Taron, si alguien lleva la sangre, si guarda memoria aunque todavía no la reconozca, eso es distinto. Ella levantó la vista. Quiero aprender. Quiero recordar. Él sostuvo su mirada. Entonces lo harás. Más tarde, cuando el estofado y el silencio ya se habían asentado, Nora quedó sentada junto al fuego, con las rodillas recogidas, jugando con la bolsita de ceniza entre los dedos. Sigo intentando olvidar quién era antes, murmuró. Allá en el campamento, era callada, obediente. Pensé que así iba a sobrevivir. Me dejé apagar. Taron giró hacia ella, el rostro iluminado apenas por el resplandor del fuego. ¿Y ahora? No sé. Todavía tengo miedo. Pero aquí, contigo, ya no siento que tenga que hacerme pequeña. Él no respondió, pero después de un momento, metió el dedo en la tierra y empezó a dibujar. Sus trazos avanzaron lentos, marcando líneas en el suelo blando, un círculo, luego una figura, y dentro de esa figura, una llama. Él levantó la vista. Esta eres tú. Nora se inclinó para mirar. ¿Por qué una llama? Porque no suplicaste, dijo él con voz baja. Ardiste. La garganta de Nora se apretó. Taron. Él se puso de pie, sacudió el polvo de sus manos y caminó hacia la entrada. Durante un largo rato no dijo nada. Solo miró los árboles inclinándose bajo el viento. Entonces habló con voz firme y ronca. No puedo controlarme cuando estás cerca. Las palabras le golpearon como un tronco estallando en el fuego. Nora se levantó despacio, las manos quietas a los lados. ¿Qué quieres decir? Él no se volvió. Cuando ríes, cuando te sientas junto al fuego y me miras como si vieras más que una sombra. Olvido cuánto tiempo he estado solo. Olvido por qué elegí estarlo. Entonces, sí giró. Los ojos oscuros pero sin frialdad. No me refiero a que te haría daño. No es eso. Es solo que, cuando estás cerca, quiero ser más de lo que he sido. Nora dio un paso hacia él, casi sin respirar. Entonces celo. Él buscó su rostro, como grabándolo en la memoria. Asintió una sola vez. Esa noche no se tocaron. No les hizo falta. Entre ellos, el fuego ardió más intenso que nunca. La tormenta volvió, no en nieve, sino en silencio. Llegó 2 mañanas después. Apenas amanecía. Nora estaba afuera, recogiendo ramas cerca del manantial caliente, mientras Taron reparaba el borde del techo con tiras de cuero crudo. El cielo tenía esa quietud inquietante, como un animal que contiene el aliento. Sin canto de aves, sin viento. Los árboles permanecían inmóviles. Entonces llegó el sonido, lejano, rítmico, cascos. Taron se quedó congelado, una mano apoyada en los troncos del techo. Nora giró, la mirada afilándose. Contaron juntos los pasos. 3 caballos, quizá 4, avanzando despacio, con confianza. Taron bajó del techo sin ruido y le indicó que entrara al refugio. «¿Adentro? ¿Ya?» Ella no discutió. Por la rendija baja de la ventana, Nora vio figuras aparecer entre los árboles. Un hombre sobre un caballo negro encabezaba la marcha. Delgado, de rostro frío, con una escopeta descansando con descuido en el regazo. Detrás venían otros 2 en monturas pesadas. Abrigos llenos de polvo y revólveres al costado. El último hombre caminaba junto a su caballo. Nora reconoció ese modo de andar antes de ver su cara. Clay Harlan. La boca se le secó. Se veía más flaco, más gastado. Pero el vacío en sus ojos era el mismo. Algo hueco detrás de ellos. No había venido a suplicar. Había venido a reclamar. Los hombres desmontaron. El que iba al frente, claramente el portavoz, Jax Redding, avanzó y gritó.
Si hay alguien ahí dentro, será mejor que salgamos a hablar. Taron no se movió. Permaneció en la entrada, brazos cruzados. El portavoz alzó una ceja. Buscamos a una muchacha, Nora Ridge, pelo rubio, de esta estatura. Hizo un gesto vago con la mano. Se fugó de su familia legítima. Venimos a llevarla de vuelta. Nadie contestó. Entonces Clay dio un paso al frente. «Es mi hija», dijo. Su voz áspera como soga vieja. «Esto no es asunto de nadie más que mío». Las manos de Nora se cerraron alrededor de la bolsita de ceniza espiritual. Taron salió. No levantó la voz. No tocó la hoja que llevaba en la cadera. «Ella no es tuya», dijo simplemente. El portavoz soltó una risita. «¿Y tú quién eres? ¿El indio que la calienta por las noches?» Taron ni siquiera parpadeó. Ella llegó aquí siendo libre, y se queda libre. Los ojos de Clay Harlan temblaron. Pertenece con su familia. Taron dio un paso adelante. «La vendiste». Eso hizo que Clay moviera la mandíbula, un tic de vergüenza cruzándole el rostro. «Fue un error. Vinimos a arreglarlo». Detrás de los otros, uno de los hombres comenzó a abrirse en un semicírculo. Taron no lo siguió con la mirada. No lo necesitaba. «Dense la vuelta», dijo. «Regresen por la montaña». Jax Redding sonrió torcido. «¿Y si no queremos?» Taron lo miró directamente, sin parpadear. «Entonces aprenderán lo que el fuego recuerda». La sonrisa del hombre se quebró. Por unos segundos nadie se movió. Luego, desde el bosque detrás del refugio, apareció una figura. Arco tensado, ojos afilados. Era una anciana envuelta en piel de alce, trenzas blancas como nieve. No dijo palabra. No hacía falta. Tras ella surgieron más figuras, silenciosas, firmes, avanzando con pasos ligeros. Ancianos del Black Hawk Clan, cazadores, y hasta un niño no mayor de 12 años, Kia, con una resortera adornada con plumas. Sin pintura de guerra, sin armas levantadas, pero eran suficientes. El líder maldijo entre dientes. «Malditos fantasmas, saliendo del bosque». Clay retrocedió un paso. Taron giró apenas, llamando por encima del hombro. «Nora». Ella salió a su lado. El rostro pálido, pero el mentón firme. El portavoz la observó de arriba abajo. «¿Estás segura de querer quedarte aquí, muchacha? En estos bosques no hay ley que te proteja». Nora lo sostuvo con la mirada. «Tiene razón. Ninguna ley me cuida». Sacó el relicario del bolsillo. Lo abrió, mostrando el hilo rojo. «Pero la memoria sí, y el fuego. Y lo que mi madre jamás dejó de cargar». El labio de Clay se tensó. «Ella era mía». «No», dijo Nora, «nunca lo fue, y yo tampoco». La anciana, Elder Nayeli, avanzó, levantando la mano. «Ella es sangre», dijo con voz de viento entre rocas. «Lleva la ceniza, recuerda las canciones». Los hombres no dijeron nada. Taron se acercó un poco más a Nora sin tocarla, solo siendo presencia. Jax Redding escupió al suelo. «Pues quédensela, no vale ni el polvo». Montó de un salto, hizo girar al caballo. «Vámonos, Harlan, tu muchacha ya se perdió». Clay dudó. Sus ojos se encontraron con los de Nora una última vez. Ella no se estremeció. No habló, solo lo miró hasta que él se dio vuelta. Y así se fueron. El silencio volvió. Taron dejó escapar un suspiro largo y hondo. La anciana se acercó a Nora, poniendo una mano sobre su hombro. «No huiste», dijo. «Eso es lo que importa». Las rodillas de Nora temblaron, pero no cedieron. Había permanecido firme. Esa noche el fuego ardió más alto que en todo el invierno. No por miedo, por ceremonia. Los pocos habitantes que quedaban entre los Black Hawk Clan fueron llegando uno por uno. Dejaron pequeñas ofrendas, corteza, piedras lisas, hierbas secas. Nora ayudó a mover el caldo, a moler raíces, a mantener vivas las brasas. Nadie se lo pidió, nadie necesitaba hacerlo.
Taron estaba cerca, afilando una hoja, no para pelear, sino para tallar. La observaba mientras trabajaba, la curva de su espalda, la firmeza en sus manos. Más tarde, cuando las estrellas ya llenaban el cielo y el círculo se fue adelgazando, él se acercó con algo en la palma, un pequeño amuleto tallado, suave, pulido, con la forma de una llama. Lo colocó en su mano. «El fuego recuerda», dijo, «y tú también lo harás». Ella cerró los dedos alrededor de él, y en ese instante le creyó. La primavera no llegó de golpe. Fue deslizándose lentamente, tímida, como un venado probando el borde de un claro. La nieve comenzó a retirarse primero en los senderos bajos, dejando ver trozos de tierra húmeda, pasto muerto y agujas de pino acumuladas. La montaña aún guardaba su frío, pero el viento ya no mordía. Ahora susurraba, como recordando algo más cálido. Nora caminó por el sendero descalza, con los dedos de los pies entumidos, y las manos llenas de menta silvestre y ramitas de cedro. Había aprendido los nombres de las cosas ahí, no solo de las plantas, sino de la manera en que respiraban, crecían y regresaban con las estaciones. Ya sabía reconocer a las ardillas por el chasquido de la corteza, y entender el cielo por la forma en que las sombras de las nubes se arrastraban sobre las piedras. Ya no era una visita, ni una muchacha huyendo de algo. ¿Había decidido quedarse? En el claro cerca del manantial caliente. Una fogata baja ardía despacio, perfumada de salvia. Los habitantes del lugar se reunían en un gran círculo. Ancianos con surcos profundos como cauces secos, niños con dedos manchados de tierra y ojos brillantes. Y en medio estaba Elder Nayeli, la anciana de trenzas blancas que había hablado por Nora el día en que Clay Harlan se dio la vuelta. Nayeli levantó ambas manos, mostrando las palmas. «Hoy nombramos lo que ha regresado», anunció. Nora permaneció cerca del borde del círculo, el corazón firme pero vibrando. Llevaba una túnica teñida con arcilla y ocres, cosida por las mujeres mayores que nunca le preguntaron su nombre, solo le pidieron prestar sus manos. Del cuello le colgaba un cordón de corteza trenzada, sosteniendo el amuleto en forma de llama que Taron Blackhawk le había dado. Su cabello estaba dividido en 2 trenzas largas, cruzadas con hilos rojos. Elder Nayeli se acercó. «Muchos olvidan lo que la sangre carga», murmuró. «Creen que un nombre o un papel dicen más. Pero la sangre recuerda, el fuego recuerda». Sacó un manto de su bolsa, teñido en tonos cálidos como tierra mojada. En el centro había un fuego bordado en hilo anaranjado, rodeado de ramitas de pino. «La sierra guarda memoria», continuó. «El fuego guarda verdad». Y ella colocó el manto sobre los hombros de Nora. «Ella guarda ambas». La voz de Nayeli se hizo un susurro profundo. «Ella es Ayasha ahora». El nombre quedó suspendido en el aire como humo. Significaba la que permanece o el alma que regresa, según a quien se le preguntara. Nora tragó despacio. «¿Ayasha?», repitió en voz baja, probándolo. Los habitantes del valle aceptaron el nombre sin aplausos ni gritos, sino con cabeceos suaves, un tambor tenue y un canto ligero. Un niño de apenas 5 años se acercó y le entregó un manojo de agujas de pino envuelto en tela. Su forma de decirle, «Ya perteneces aquí». Desde el borde del claro, Taron observaba. Más tarde, cuando el fuego quedó reducido a brasas y la mayoría había regresado a sus chozas, él se acercó. Estaban uno junto al otro bajo las primeras estrellas verdaderas de la primavera. «Ya no eres Nora», dijo él. Ella sonrió. «Creo que siempre tendré un poco de Nora». Él asintió y le entregó una tira de cuero doblada con cuidado. Ella la abrió. Era una pulsera, cuentas de hueso pulido combinadas con cedro y turquesa. Una de las cuentas llevaba grabado un símbolo, una pequeña llama. Ella pasó el pulgar sobre él y lo miró. «¿Es?» Taron asintió. «Eres tú». Ella apartó la vista, la garganta apretada. «No sé qué hice para merecer esto». «Te quedaste», respondió él. «Tenía miedo».
Todos lo teníamos, dijo él. Pero igual te quedaste. Guardaron silencio unos instantes, escuchando el viento rozar los pinos. Entonces, él habló despacio. La primera vez que te vi en la nieve, pensé que morirías. Yo también lo pensé. Pero no lo hiciste, continuó él. ¿Y ahora? Giró hacia ella, los ojos firmes. Ahora tú eres donde el fuego vuelve a empezar. Ella dio un paso más, acercándose. ¿Y tú? Susurró. Eres donde encontré hogar. Taron levantó la mano y apartó una hebra de cabello de su rostro. Sus dedos eran ásperos, seguros. Su toque, cuidadoso, casi sagrado. Como si la tratara de algo que debía respetarse. Y entonces, por primera vez, se besaron. No hubo urgencia, no hubo prisa. Fue ofrecido. Y bastó. Ese verano, Ayasha despertaba antes del amanecer cada día para mantener viva la llama frente a la choza de Nayeli. Había aprendido los nombres de las medicinas antiguas. Sabía cómo atar hierbas con oraciones, cómo hablar con el fuego sin exigir respuestas. Los niños se sentaban alrededor de ella cada mañana, rogando por historias. Ella las contaba en dos lenguas, a veces torpe, a veces fluida. A ellos no les importaba, la escuchaban igual. Les enseñó a marcar la corteza, a reconocer raíces curativas, a revolver el guiso sin quemarlo. Cantaba la canción que su madre había murmurando años atrás, y cuando lo hacía, Nayeli cerraba los ojos y repetía las palabras en voz baja. Taron seguía entrando y saliendo del poblado como siempre. Parte cazador, parte sombra, pero ahora siempre regresaba. A veces con moras, a veces con silencio, siempre con su presencia. Una tarde, Ayasha estaba junto al fuego, con el regazo lleno de ceniza de cedro, enseñándole a una niña a escribir su nombre con una ramita. Taron afilaba un cuchillo. Las estrellas temblaban arriba. La montaña respiraba hondo. Y por primera vez en su vida, Ayasha no sintió miedo. No había sido salvada. Había sido vista. No había sido rescatada. Había vuelto. Y la sierra siempre la había estado esperando. Al final del día, mientras apagaba lentamente la fogata, Ayasha levantó la mirada y sonrió, como si por primera vez entendiera que su historia apenas comenzaba. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.